he aquí pues, la doctrina, non dada para vulgo ni para orejas distraídas, mas como amonestación secreta a los que ya han puesto el pie en la vía. Este escrito non es de enseñanza llana, nin de solaz intelectual, antes es operativo, e su voz es semejante a la del maestro que fabla en cámara cerrada al discípulo probado. Ante todo, conviene saber que el nirvana non es aniquilación, nin desfallecimiento del ser, nin caída en vacío de la psique, como algunos de corto entendimiento presumen. Non es muerte, nin negación, nin sombra. Es estado sin condición, dicho por negaciones porque lengua humana non alcanza a nombrarlo. Así como los sabios de Grecia llamaron al principio el uno, los cabalistas alzaron su voz hacia el Ein Sof. Así aquí se señala aquello que es más allá de todo nombre e de toda forma, non por carencia, mas por exceso. E cuando se dice inmortalidad, non se entienda permanencia del yo ni continuación de persona alguna, que esto aún pertenece al tiempo. Inmortalidad es salida del devenir, morar donde non hay nacimiento ni corrupción, donde el antes y el después yacen deshechos. Es lo no hecho, lo no engendrado, lo que los antiguos védicos nombraron Akrta, y los místicos del norte llamaron Ungebordene. Aquí el tiempo es vencido, non prolongado. Por ende el desapego que esta vía demanda es radical e sin resto. Non solo de las cosas del mundo grosero, mas aun del ser e del non ser, non solo de los hombres, mas de los dioses, non solo de los cuerpos, mas de los cielos sutiles. Quien aún busca amparo en potestad alguna, en forma luminosa o en mundo alto, non ha llegado al extremo del camino. Esta es la gran separación que distingue al budismo de los orígenes de toda religión de consuelo o de esperanza. Aquí se muestra también la distinción entre ascética y magia, que los sabios han conocido. La ascética como vía de separación y desnudez, la mágica como dominio de la potencia manifestadora. Mas sábese bien que ambas reposan sobre un mismo cimiento, el desapego perfecto. Sin él, toda potencia se vuelve ligadura, y todo poder nueva cadena. Y en medio de todo esto se alza el eje secreto, la percepción, non la conciencia como cosa pensada, nin como imagen o afecto, mas como acto puro, presencia desnuda que non se confunde con lo que mira. Esto es el sati llevado a su filo extremo. Atención sin mezcla, vigilia sin apropiación, claridad que non dice yo. Aquí comienza a germinar la conciencia non condicionada aún dentro de la experiencia común. De tal estado brotan a veces poderes y señales, los cuales los antiguos llamaron Iddhi. Mas non son fin ni meta, antes son indicios del desasimiento, sombras proyectadas por la ruptura del deseo. Quien se detiene en ellos cierra el camino, ca son humo que acompaña al fuego, non el fuego mesmo. Finalmente los jnana non han de tomarse como meros estados de reposo del ánimo, sino como reducciones del ser, simplificaciones de lo que aparece, hasta que toda multiplicidad se disuelve y queda solo lo no condicionado. La repetición grave y rítmica de estas enseñanzas non es ornato de estilo, mas arte técnico, casi como conjuro, destinado a imprimir en el discípulo una huella indeleble. Así se cierra el círculo de la vía, non con promesa, non con fe, non con imagen, mas con una seguridad incomparable, que non viene del mundo ni puede serle arrebatada. Quien ha llegado aquí, aunque calle, ya ha despertado, y aunque viva entre los hombres, ya non pertenece al sueño. Este pasaje que aquí se declara es el nervio mesmo del Satipatthana, que es como decir el arte secreto de la vigilancia, el corazón técnico del budismo de los comienzos. Non es doctrina moral para enderezar costumbres, nin devoción para ganar favor de potencias invisibles, mas instrucción directa para la realización, dada sin ornamento ni consuelo. Cuando se dice que el discípulo vigila el cuerpo en el cuerpo,
non se manda que piense acerca del cuerpo nin que lo contemple como cosa ajena, sino que mora en él, sin apropiación, sin decir mío, sin juzgar, sin tejer relato alguno. El cuerpo es ahí solamente cuerpo, presencia desnuda, vista clara sin nombre. Esta es la primera puerta. Por eso se pone la respiración como eje y fundamento. Ca el aliento non se fuerza nin se gobierna, antes se conoce tal cual es. Inspirar largo o breve, expirar largo o breve, todo es sabido con precisión serena. El ejemplo del tornero non enseña tensión, mas exactitud. Como el artesano sabe cuánto tira sin pensar en ello, así el discípulo sabe el aliento sin aferrarlo. La respiración es el primer puente entre lo condicionado y lo que non lo es. Después se dice que se vigila lo interior y lo exterior. Esto no quiere decir solamente este cuerpo y los otros cuerpos, mas aquello que el hombre siente como yo y aquello que siente como non yo. Entrambas cosas son miradas con igual ecuanimidad, y así se va deshaciendo la raíz de la apropiación. Cuando el texto repite, «He aquí el cuerpo», non introduce concepto alguno, mas fija un anclaje de lucidez. El saber non se busca por sí mesmo, nin se guarda como doctrina, mas sirve tan solamente de sostén para la claridad. Es conocimiento que no ata, sino que sostiene la vigilia, por esto non hay gesto pequeño ni acción baja. Caminar, detenerse, sentarse, comer, evacuar, dormir, hablar o callar, todo es campo de atención. Aquí se quiebra la falsa división entre meditación y vida, que a toda vida, vista con claridad, se torna vía. Luego el discípulo vigila las sensaciones, placenteras, dolorosas o neutras, non para huir de ellas ni para perseguirlas, mas para conocerlas en el punto mesmo en que nacen. Nombrarlas interiormente corta la cadena antes que el deseo o la aversión tomen forma. Así se hiere el samsara en su primer eslabón. Más adelante el ánimo mesmo es puesto bajo la luz, con deseo o sin deseo, elevado o bajo, recogido o disperso, libre o atado. El ánimo ya no es yo, mas cosa vista. Esta es la gran desidentificación, la obra más sutil del camino. Después aparecen los 5 impedimentos, que son las fuerzas que mantienen al mundo interior en servidumbre. El deseo, la aversión, la pereza, la inquietud soberbia y la duda. Non se luchan como enemigos, mas se observan nacer y se observan morir. Lo que es visto con claridad pierde su dominio. Todo el texto, con sus muchas repeticiones, martilla una sola visión. Todo cuanto surge, cesa. Non como idea, mas como experiencia directa. Y esta visión, cuando es vivida, es ya anticipo del nirvana. Así enseña este pasaje a morar en el mundo sin pertenecerle, a vivir sin caer en el deseo, a estar despierto en cada aliento, hasta que el yo se disuelva sin violencia, como se apaga una llama cuando ya no haya combustible, y la libertad aparezca por sí misma, sin ser buscada. Este lugar de la doctrina pertenece al cuarto y postrimero fundamento de la atención, cuando la vigilancia ya no se detiene en el cuerpo, ni en las sensaciones, ni aun en el ánimo, mas torna la vista hacia los mismos fenómenos del ser, reconociendo en sí las fuerzas del redespertar que obran calladamente. Aquí la conciencia ya no anda a tientas, sino que se mira obrar a sí misma, sabe cuándo despierta, cuándo mengua, cuándo por ejercicio fiel llega a su cumplimiento. Primeramente se muestran los 7 factores del redespertar, que no son virtudes morales para parecer bueno ante los hombres, mas potencias vivas de la conciencia libertada. El saber que no se pierde, el discernimiento que ve lo real sin engaño, la energía recta que no es furor ni flojedad, el gozo sobrio que nace de la claridad, la calma que pacifica cuerpo e ánimo, el recogimiento que unifica sin violencia,
e la ecuanimidad perfecta que non se inclina nin rehúsa. El discípulo los conoce cuando nacen, los conoce cuando moran en él, e los conoce cuando, por la práctica perseverante, llegan a su sazón cumplida. E por esto se entiende que el despertar non cae del cielo como rayo, mas crece como fruto que madura a su tiempo. Luego es enseñado el freno santo de los sentidos, que non manda cerrar los ojos ni huir del mundo, mas ver sin tomar, oír sin inclinarse, pensar sin quedar preso. La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto e el pensamiento son puertas, e si non son guardadas, entran por ellas la brama e la aversión, como ladrones en casa descuidada. Por ende el discípulo mira la vista, guarda el oído, vigila el pensamiento, e esta es conciencia que vela sobre conciencia, espejo puesto delante de espejo. Del tal gobierno de los sentidos non nace sequedad ni aspereza como algunos piensan, mas una alegría interior, firme e non alterable, que non depende de cosa alguna del mundo, e que non puede ser turbada por su pérdida. Es gozo silencioso que non clama, mas sostiene. Después el texto nombra el sendero maravilloso, que es llamado así porque non es camino de la naturaleza común, mas vía que lleva más allá del hombre ordinario. Este sendero es engendrado por intensidad, por constancia y por recogimiento, y se manifiesta de muchas maneras, según la fuerza, la voluntad, el ánimo o el examen del discípulo. En su cima se nombra el espíritu de héroe, non el que hiere con espada, mas el que persevera en la lucidez sin desfallecer, el que cae y se levanta, el que pierde la vigilia y la recobra, sin decir jamás, yo soy mi caída. El tal discípulo, hecho heroico muchas veces, se torna capaz de la liberación, capaz del redespertar, capaz de alcanzar aquella seguridad que non tiene par. Esta seguridad non es promesa nin esperanza, mas certeza interior que non puede ser revocada. Quien ha llegado aquí non puede tornar a dormir del todo, ni creer de nuevo en el yo como antes creía. E así se muestra en este pasaje la alquimia postrimera de la atención. La conciencia se vuelve su propio campo, los sentidos se purifican sin represión, los factores del despertar maduran como fruto sazonado, e el caminante deviene héroe sin armas, fasta morar en una firmeza que el mundo non puede dar nin quitar. Este pasaje declara la orden y armazón entera de la realización según la doctrina primera del Buda, sin mezcla de devociones tardías ni de figuras añadidas, mas tal como fue dada a los varones antiguos que buscaban la salida del devenir. Aquí non se habla por consuelo del corazón, mas por ciencia del desatar. Primeramente se muestran las 4 contemplaciones que los sabios llaman jhana, las cuales non son arrobamientos de sentimiento ni deleites del ánimo, mas asentamientos firmes de la conciencia, por los cuales el hombre va soltando poco a poco el peso del yo. En la primera contemplación aún se mueve el pensar sutil, e el sentido de sí non es del todo vencido, mas ya non manda. En la segunda se aquieta el fablar interior, y la mente se hace una. En la tercera, el gozo se torna sereno y nace la ecuanimidad. En la cuarta, toda alegría y todo pesar se extinguen, quedando sola la claridad desnuda, sin afecto ni inclinación. Aquí se quiebra la falsa ligadura con placer y dolor. Después se declaran los 3 conocimientos que se alcanzan en la noche del recogimiento. El primero es la memoria de muchas formas de existencia, non como retorno de una persona fija, mas como visión del hilo causal que atraviesa las vidas. El segundo es el ojo celeste, por el cual se ve cómo los seres nacen y mueren según sus obras. El tercero es la destrucción de las impurezas, que es la verdadera liberación, cuando ya nada queda que pueda atar. Luego son mostradas las esferas sin forma, que algunos toman por fin último, mas non lo son,
Son estados muy sutiles del samsara, en los cuales la conciencia se ensancha más allá del límite del individuo, mas aún está condicionada. El mismo texto avisa que aquí no está la liberación postrimera. Después viene aquello que es decisivo y terrible para el lenguaje, la cesación. Aquí se apaga la perceptibilidad mesma. Non hay cosa percibida ni hay quien perciba. Esto no puede ser dicho sin negación. Es lo más cercano que palabra humana puede dar del nirvana. Más adelante se nombran los poderes, que no son premio ni meta, mas frutos colaterales del señorío del ánimo. El texto los refiere non para mover deseo, mas para mostrar que aun tales maravillas non ligan ya al que está verdaderamente libre. E finalmente se dice la sentencia postrimera, grave e desnuda, que sella la obra. Exhausta es la vida, cumplida la vida santa, non hay más de venir. Esta es la palabra del Arahant, del varón cumplido, que no espera otro mundo ni teme volver a este, porque ha salido del lazo de ambos.